El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 6 de febrero del 2025. Queridos hermanos, el 2 de febrero hemos celebrado la presentación de Jesús en el templo. Cada niño varón primogénito debía ser presentado a Dios en el templo 40 días después del nacimiento, como sagrado, consagrado a Dios, perteneciente a Dios, y por él se ofrecían 2 tórtolas o 2 palomitas. Se puede decir que aquel rito fue como el ofertorio de la misa de la vida de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de su Madre estaban representados por las 2 pequeñas palomas. ¿Qué origen tenía aquel rito? Tantos siglos antes, cuando Dios liberó el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, le dio indicaciones de cómo debía celebrar aquella primera Pascua de la historia. Cada familia debía sacrificar un cordero y poner su sangre sobre las puertas de las casas como signo de pertenecer a Dios, porque a medianoche pasaría el ángel de Dios haciendo justicia, y moriría cada primogénito de los egipcios opresores. Así, a medianoche no hubo casa de los egipcios, empezando por la del faraón, en que no se llorase un muerto. Y el faraón convocó a Moisés y a Aarón a esa misma hora, para que inmediatamente los israelitas se fueran de Egipto. Por fin. Por eso todo varón primogénito era sagrado, era de Dios, y en su lugar ofrecían el sacrificio de 2 pequeñas palomas. No es casual que hace 30 años, era el 2 de febrero de 1995, ese día el Señor quiso dar este signo de la sangre del Cordero de Dios con las lágrimas de sangre que lloró una pequeña estatuita de la Santísima Virgen, la Reina de la Paz, procedente de Medjugorje. Yo había comprado allí la estatuita para una familia que me la había pedido. Sangre del Hijo en las lágrimas de la Madre, sangre de él y de ella. Este hecho extraordinario ocurrió en el jardín de esa familia de mi parroquia, cerca de Civitavecchia, en provincia de Roma. Fue la primera de 14 lagrimaciones que vieron miles de testigos, y por último el obispo, que reconoció el signo sobrenatural. Estas son cosas que muchos de ustedes ya supieron. El Papa Juan Pablo II comentó el hecho diciendo: si la Santísima Virgen llora, debemos consolarla. Como dice el Evangelio, Jesús, a la vista de la ciudad, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre Jerusalén porque los responsables de la nación y de la religión no habían acogido la luz y la misericordia del Señor. Por eso, después de la misericordia, llegó la justicia y el castigo. Lloró por la situación de pecado del cual no quisieron arrepentirse y convertirse. Así ahora nuestra Madre pide la verdadera conversión y el regreso al Señor mediante la oración, los sacramentos y la penitencia. Lo está pidiendo en todas sus apariciones en el mundo. En particular, la pedía ya desde hacía 14 años en Medjugorje. Ahora ya han pasado más de 43. Y la pide porque su Hijo va a venir y manifestarse como Rey, pero antes tiene que purificar el mundo, en primer lugar su Iglesia, que parece agonizante. Esta situación de tinieblas espirituales, de pérdida de la fe y de pecado, se ve en particular en las familias.
El demonio dijo en varios exorcismos que su proyecto es destruir a los sacerdotes y a las familias para vencer su guerra contra Dios. Son tantos los que le sirven en esto, compartiendo su misma idea y su proyecto. El odio de ellos contra la familia es principalmente por tres motivos que el director del Banco Vaticano IOR durante el pontificado de Benedicto XVI y verdadero fiel suyo, el señor Ettore Gotti Tedeschi, ha explicado. Son estos los motivos. Primero, consideran la familia como una invención de la cultura cristiana. La familia como la conocemos, con sus fines, con su identidad y con su responsabilidad, no puede ser controlada por el Estado. Por tanto, impide ese control de uniformidad que los Estados, en un mundo global, quieren imponer cada vez más. La familia tiene su identidad, sus fines y su sentido de responsabilidad, lo que no permite poder ser controlada por nadie. Segundo motivo, la familia educa, no solo cuando los hijos son pequeños, sino que educa a todos sus miembros. Es una escuela de santificación toda la vida, con el ejemplo, con la experiencia, con la ayuda recíproca dentro de ella. La familia es acusada de crear, dicen, rupturas sociales, o sea, rupturas en la educación que debería ser la misma para todos, homogénea, según el pensamiento y el proyecto del Estado. La familia provoca rupturas sociales, desigualdad en el modo de ver la vida. Según los que quieren gobernar el mundo, todos deben tener el mismo pensar y hacer lo que ellos quieren. Un gobierno que sustituya a Dios, que sea Dios. Para eso ha de servir toda la tecnología, por ejemplo con la inteligencia artificial, sustituir al hombre con un robot. Tercer motivo, la familia de por sí produce hijos y los hijos producen, así dicen, contaminación del ambiente. Pero esos poderes ocultos que gobiernan el mundo quieren que el ambiente sea la nueva religión universal. Quieren reducir la población mundial, impedir que nazcan hijos, y para eso es toda esa campaña de homosexualidad, LGBT y la ideología verde, y eliminar una gran parte de la población mediante venenos, falsas epidemias, falsas vacunas que no son tales, terremotos y tempestades provocados artificialmente y guerras. Como vemos en nuestro tiempo día tras día, las tinieblas aumentan en el mundo y han invadido también la Iglesia. Ya lo había dicho el Papa Pablo VI en 1970, dijo, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia por ventanas que habrían debido estar abiertas a la luz. La fe ha desaparecido en la mayor parte de quienes todavía se dicen cristianos, y con la fe parece faltar el buen sentido y el uso de razón, y esta pobre humanidad ha entrado en un estado de locura colectiva. Es la hora de las tinieblas espirituales, que un día serán 3 días de tinieblas físicas profetizados. Nos había avisado el Señor diciendo, debemos cumplir las obras de aquel que ha mandado mientras es de día. Luego viene la noche cuando ninguno puede ya obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús también ha dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dijo, ¿acaso no son 12 las horas del día? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Y en la última cena dijo, todavía por poco tiempo la luz está con vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para ser hijos de la luz.
Presentémonos al Padre Divino con Jesús y con María en el templo de su divina voluntad, para repetir con ellos nuestro heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. El Señor nos dice: venid a mí todos vosotros, que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Al menos nosotros démonos cuenta, en este momento más que nunca, del tiempo que vivimos y a dónde estamos yendo. Y ahora, hermanos míos, tratemos por un instante de no pensar en nosotros mismos, sino en el Señor. Probemos a elevarnos unos metros sobre nuestro pequeño mundo individual y también familiar, para ver en panorámica la entera humanidad, qué es lo que busca, en quién confía y a dónde está yendo. En medio de poco más de 8.000 millones de personas, somos privilegiados del Señor sin ningún mérito nuestro, por la luz de la fe que nos permite comprender el proyecto del amor infinito de Dios y de la respuesta de amor que le debemos. Llega la hora del juicio, de que el Señor encienda la luz. ¿Quién está dentro y quién está fuera? La separación de la verdad de la falsedad, de quien ama la verdad y quien prefiere su propio yo. Las familias deben orar, si es posible, estando juntos, volver a los sacramentos, confesión e Eucaristía, y cultivar su fe, si quieren sobrevivir, porque el mundo ahora es peor que aquel del tiempo del diluvio y de Sodoma y Gomorra. Ha dicho el Señor: no creáis que yo he venido a traer paz en la tierra. No he venido a poner paz, sino una espada, porque he venido a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso debemos poner el verdadero orden dentro de nosotros. En primer lugar, Dios y la verdad. Después viene el prójimo, ante todo la familia, en el amor del Señor y según su voluntad. El Señor ha dicho: no he venido a traer paz, o sea, a dejaros en paz, en vuestra paz egoísta. Por eso dijo después: la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo os la doy yo. En el Padre Nuestro decimos: mas líbranos del mal, no decimos: líbranos de la cruz, que llevada con Jesús se convierte en amor y paz, y nos libera del mal. Con aquel hecho extraordinario de las lágrimas de sangre de la Reina de la Paz en Civitavecchia, en mi parroquia, que sacudió de arriba abajo la vida habitual de todos nosotros, tuve entonces la clara sensación de que estaba empezando el tiempo de la gran decisión. Tuve la sensación como si una grieta, como las que se forman en el terreno con un terremoto, avanzase zigzagueando por todas partes, por todas las cosas, las casas, en cada familia, en las parroquias, en las ciudades, sin que se notase casi nada al principio, pero con el tiempo haciéndose cada vez más vistosa, más ancha y profunda, separando las personas. Es el juicio y cada uno decide en qué lado estar. Unos años después, estando en otra parroquia, un día tuve un sueño particular que conté luego a algunas personas. Veía como 2 trenes parados en la estación, uno al lado del otro. En uno, a la derecha, había unos pasajeros tranquilamente sentados, esperando que partiera. El otro estaba lleno de gente que reía, gritaban, se peleaban, abandonándose a toda clase de vicios. Los trenes estaban a medio metro de distancia uno del otro, de manera que de uno se podía saltar fácilmente al otro y viceversa. Los que estaban en un tren invitaban a pasar allí a los del otro y lo mismo hacían los otros. Los trenes empiezan a moverse y parten, al principio lentamente, después la velocidad aumenta y poco a poco se van distanciando. El primero va jadeando por una ligera subida y va a la derecha. El otro va veloz,
a través de un hermoso paisaje, siguiendo una amplia curva que desciende hacia la izquierda, pero allá va a entrar en una niebla oscura, y en aquella densa niebla un puente roto y el tren cae en un abismo profundo, negro. Conté el sueño durante la homilía, como una parábola. Pero cuál no fue mi sorpresa cuando más tarde en la televisión, entonces la veía, pusieron una película que en buena parte coincidía con mi sueño. ¿Necesita explicación la parábola? Llega la hora de la prueba, de la separación abierta. Lo dice en el Apocalipsis: pueblo mío, sal de Babilonia para no asociarte a sus pecados y no participar en sus castigos, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Y dice el profeta Ezequiel: del centro de la ciudad la gloria de Dios se levantó y fue a detenerse sobre el monte que está a oriente de la ciudad. Ha dicho el Señor: no se turbe vuestro corazón, tened fe en Dios y tened fe en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando me haya ido y os lo haya preparado, volveré y os tomaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Porque para donde voy yo, vosotros conocéis el camino. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y dice San Pablo, especialmente a las familias: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito de nuevo, alegraos. Que vuestra afabilidad sea notoria a todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada, sino en toda necesidad presentadla a Dios con vuestras plegarias, súplicas y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja toda inteligencia, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos míos, renovemos cada día a nuestra Madre Celestial, nuestra consagración personal y la de nuestras familias. Amén. Y que Jesús y María os bendigan en su divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.